de esta después de esta presentación o introducción de parte del pastor José Luis Méndez, yo no sabría qué más agregar, salvo agradecerte tu presencia y preguntarte si quieres agregar algo para presentarte o tomar la palabra directamente con lo que nos tienes preparado para hoy. Si puedo empezar, voy a hablar nada más que 6 horas, así que soy rápido. Ok, Escuchamos. Eh, yo Bueno, empecé, perdón, Dale. ya que el pastor Méndez dijo algo, yo que hace 25 años que soy el director general de cultos de José Cepaz y el rabino fue 10 años mi profesor de Talmud en castellano, entre otras tantas cosas, y compartimos con él un montón de actividades, así que puedo agradecer públicamente y darle un empujoncito más a su trayectoria porque él no va a hablar de él seguro. Dale, Seguramente Ravi. nos eh, muteamos. muchas gracias, señor Sánchez. Bienvenida a sus palabras. durante 26 años me desempeñé como rabino en el hogar de ancianos de San Miguel, colaborando con los allí presentes, con la gente que allí vivía, judíos y no judíos, varones y mujeres. Y después de 26 años de actividad consecutiva, lo único que me interrumpió un ratito fue el COVID-19, pero cuando se fue pude volver y ahí decidimos con Amanda que, como dijo el profeta Elías, basta ya. Y aquí estamos colaborando y compartiendo y transmitiendo algunas de las pocas cosas que he aprendido, porque como dijo una vez un profesor mío, ignoro más de lo que sé y como le dije a Jorgito Sánchez ayer, cada vez ignoro más, porque voy aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas que nuestra idea, Amanda y yo, queremos compartir, a los efectos de aprender a vivir en este mundo que está en malas condiciones. Y por eso la idea que tenemos, pluralizo porque no hago nada sin Amanda. Sépanlo para que sepan por qué pluralizo. Y la idea de hablar hoy un poquito para luego dialogar del decálogo, porque no son 10 mandamientos. El primero es la presentación. Dios se presenta como liberador y de ahí empiezan lo que nosotros debiésemos aprender. El decálogo se encuentra en el antiguo, voy a usar terminología que la voy a aclarar. No me gusta usar Antiguo Testamento. No es antiguo y no es testamento. Nadie se murió, nadie dejó un testamento. Es en hebreo, la palabra es Tanaj, que la podemos llamar Biblia hebrea. En la Biblia hebrea se encuentra solamente en la Biblia hebrea, y si alguien luego me quiere corregir porque me equivoqué, no dejen de hacerlo, en 2 lugares. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20, de los versículos 1 a 17. Si quieren tomar nota, háganlo para después buscarlo en casa, porque yo no le voy a leer el texto para no perder tiempo. Repito, Éxodo 20, de los versículos 1 a 17, y Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 a 18. Parto de la premisa que todos me entienden y saben de qué estoy hablando. Son 2 libros del Tanaj. Es el segundo y el quinto. En Éxodo habla el Creador, habla Dios.
desde el monte Sinaí. Y en el segundo, en Deuteronomio, habla Moisés a la nueva generación, a todos aquellos que han nacido en el desierto mientras caminaban hacia la tierra prometida. Y son textos muy sucintos, muy claros, muy determinantes, que no merecen mucho comentario, solamente, en mi opinión, en nuestra opinión, necesitan ser aplicados. Como por ejemplo, yo sugiero, y ayer un señor que sabe mucho me dijo gracias, en el mundo que estamos viviendo, sobre todo en Occidente, está regido por conceptos de economía y política. Y los conceptos de economía, política y ciencia no tienen valores, no tienen conceptos de moral y tampoco respetan la dignidad humana, porque no es el tema de ellos. En la economía se habla de más y de menos. En la política mejor no opino porque no sé. Y la ciencia es ciencia. No es ni buena, ni mala, ni linda, ni fea. Es ciencia. Es por ello que en el mundo occidental los seres humanos ocupamos un lugar muy pequeño si es que ocupamos un lugar. Fundamentalmente lo ocupamos a los efectos de votar, porque somos aquellos que ponemos un papel en la urna o en algunos lugares electrónicamente para elegir a quienes supuestamente harán algo en favor de nosotros, error que cometemos. Y el mundo está como está. Y yo antes quería proponer cosas para modificar el mundo y ya no quiero proponer cosas para modificar el mundo, sino que quiero proponer cosas para modificarme yo. Y ver cómo me introduzco en este mundo que me toca vivir a mis casi 82 años de edad, con salud que Dios me regala, con una compañía de esta mujer, Amanda, que está al lado mío en este momento, que es una maravilla, una inmensa bendición de Dios, y aprender cosas que no sé, no supe y que estoy aprendiendo un poquitito, como por ejemplo lo que estoy haciendo en este momento, hablarle a una pantalla para poder comunicarme con gente que no veo, gente que quizá no conozca, pero que realmente es maravilloso. Alguno me enseñó que la electrónica sirve para acercar a los que estamos lejos, como por ejemplo Amanda y yo hoy, estar conectándonos con gente de Buenos Aires, Argentina, o Tucumán, Argentina, y a veces nos alejamos de los que estamos, de los que están cerca. Y precisamente de ello quiero compartir. En el Decálogo, que repito, léanlo en el texto bíblico, yo quiero hablar fundamentalmente de algo que se llama Shabbat. Shabbat fue mal traducido, en mi opinión, Jorgito Sánchez seguramente me va a corregir luego, como sábado. No es sábado, es día de descanso, día de detener la marcha. Es el día en que Dios nos dice que no tenemos que trabajar ni nosotros ni nadie, ni tampoco encender fuego, o sea, lo que en aquella época lo importante era detener la influencia humana en la naturaleza. Hoy es igual, pero dado que han habido y hay inmensas modificaciones en nuestra vida cotidiana desde la época en que fue dicho el decálogo, se puede aplicar para muchas cosas. Hoy, la mayoría de los seres humanos que vemos caminando por la calle tienen el celular en la mano.
ya ni lo tienen que buscar en el bolsillo o en la cartera, lo tienen en la mano y están permanentemente hablando. Y la sugerencia hoy es Shabbat con el celular. No uses el celular en Shabbat o hace un Shabbat para el celular, en que podés hablar con tu vecino, no tenés que mandarle un mensaje. Podés hablar con tus hijos, con tu familia. No tenés que poner el celular arriba de la mesa como si fuese un cubierto más. Lo hemos aprendido, nos lo han enseñado y hoy debemos interferir en esa cuestión porque ese Shabbat hace que nos distanciemos los unos a los otros. Yo tuve un gran maestro a quien no conocí, que fue el rabino doctor profesor Lord Jonathan Sachs, que él decía, debemos transformar el yo en nosotros. Y para eso hace falta parar. El mundo entero debiese, de alguna manera, aprender de nuestra tradición judía, porque hay muchísimas cosas que se han enseñado a través del Tanaj, que bueno, que se han modificado, que se han interrumpido, que no se aprendieron, porque inclusive no se sabía ni siquiera cómo leerlo, porque, como dijo un gran profesor que he conocido hace poquito, el doctor Francisco Gil White, a lo largo del tiempo, los únicos que sabían leer eran las altas jerarquías eclesiásticas. Llámese sacerdotes, llámese como se quiera llamar, eran los únicos que sabían leer, porque los demás seres humanos eran ignorantes, no sabían leer. Y él menciona un grande que Jorgito Sánchez se va a poner contento, que la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia permitió a la gente a leer el texto, porque antes no lo sabían leer, porque no sabían ni griego ni latín, porque la Biblia estaba traducida en aquellos tiempos en latín la Vulgata o en griego la Septuaginta. Si no sabías griego o no sabías latín, no podías leer, pero además no estaba permitido que se lea la Biblia. Hoy, gracias a Martín Lutero y su traducción, y a Gutenberg en su impresión en la fabricación de libros, permitió que el ser humano común de la calle, como yo, pudiese leer en el idioma cotidiano de la calle y pudiese leerlo en un libro que tenía acceso a él, porque antes eran rollos, y esos rollos estaban solamente para cierta y determinada gente. Hoy podemos leerlo, y hoy lo podemos leer como se les ocurra, en electrónica, sin electrónica, como sea. El doctor Google y la doctora Google te lo imprimen como quieras, se puede, solamente hay que tener voluntad de leerlo. Eso hace a lo que es el decálogo, aprenderlo para aplicarlo. No es cuestión de leer solamente, porque, por ejemplo, en nuestro castellano se habla de orar, y orar es algo similar a hablar. Y cuando no es cuestión de orar, en hebreo, cuando nosotros tenemos que decir rezar, decimos lehitpalel, y lehitpalel es un verbo reflexivo, y como seguramente aquí presentes hay mucha gente que sabe castellano mejor que yo, un verbo reflexivo es que la acción recae sobre cada uno de nosotros. Lehitpalel como verbo reflexivo es un verbo
que recae sobre nosotros, entonces el rezar es modificarme, no modificar otra cosa. Y no es cuestión de pensar que con mis oraciones voy a influir en el Creador y voy a lograr modificar sus actitudes. No, los seres humanos no incidimos en la voluntad de Dios. Es Dios el que nos enseña a nosotros. Y están también los ateos, y están aquellos también que dicen yo no creo en Dios. Y está todo muy bien, pero tenemos que empezar a modificarnos nosotros. No es cuestión de que Dios me va. No, no, no. ¿Cómo hago yo para de alguna manera modificar mis pensamientos y modificar mi actitud? Por ejemplo, no les voy a mencionar todo lo que hemos buscado Amanda y yo en el Nuevo Testamento, porque no he tomado nota, pero en el Nuevo Testamento está escrito, me acuerdo de la carta de Santiago, donde habla de que precisamente la oración es acción. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Creas, no creas, seas ateo, seas agnóstico, seas más riguroso que yo, llevar a la acción. Por ejemplo, sería maravilloso que cada uno haga una cena sabática. Es decir, el viernes a la noche reunirse en familia y cenar. Empezar por ahí. Shabbat es una fiesta y se pone de manifiesto en las cosas más simples. Hay más luz, manteles blancos, comidas diferentes a las de todos los días, vino. Claro, la gente del Islam me van a decir yo no tomo vino. Bueno, se puede tomar jugo de uva que no tiene alcohol. Lo mismo me pueden decir la gente de los mormones que tampoco toman alcohol. Pero todo eso se puede resolver. Lo importante es reunirse, porque una fiesta es gente que está alrededor de la mesa, no lo que hay arriba de la mesa. Si hay, mejor, pero fundamentalmente es quienes estamos alrededor de la mesa. Y eso es imprescindible hacerlo hoy, que necesitamos encontrarnos. A Amanda y a mí ahora nos va a resultar difícil encontrarnos porque estamos aquí a muchos kilómetros de distancia, pero dentro de poco vamos a celebrar el cumpleaños de Amanda en Buenos Aires y nos podemos reunir y celebrar Shabbat y hacerlo cada sábado, cada viernes a la noche. ¿Con quién? Con quien quieran. El poder encontrarnos, el poder hacer comunidad. Comunidad viene de común, hacer cosas en común. Dejar de tener razón. A mí me enseñaron, ¿querés tener razón o querés vivir en paz? Y debo decirles que una de las cosas que debiésemos aprender todos es a no tener razón, aceptar la opinión del otro, estar de acuerdo que estamos en desacuerdo, pero no implica pelearse. Debemos de alguna manera modificar muchas de las cosas que nos han enseñado a lo largo de miles de años. Más de una vez Jorge Sánchez, no porque esté presente, sino porque es verdad, me enseñó lo que ocurrió en el año 1965, que fue aquel famoso encuentro interreligioso convocado por el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, que dio origen a que nosotros los judíos nos transformásemos, seamos transformados de pérfidos judíos en hermanos mayores en la fe. Entonces yo me preguntaba con mi ignorancia, hizo falta 1900 y pico de años para que nos maltraten, para que después, hoy, seamos los hermanos mayores en la fe. Y así muchísimas cosas que están ocurriendo hasta el día de hoy.
ni hablar lo que está pasando en el Medio Oriente, ni hablar lo que está pasando en Europa con Ucrania, y ni hablar de aquellas situaciones que hoy me llegó por WhatsApp, que no sé en qué lugar del mundo fueron asesinados 70 cristianos y nadie dijo nada. Y yo pienso que eso es lo que hoy nos necesitan a todos, del color de camiseta que usemos. Por eso, el decálogo es el comienzo de lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? En el capítulo 5 de Deuteronomio está el decálogo, pero resulta que en el capítulo 6 está algo que después fue enseñado por un judío famoso que se llamó Jesús y que es nuestra declaración de fe. Nuestra declaración de fe en el pueblo judío es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y eso es muy simple. Escucha, oh Israel, que después tenemos que definir a ver quién es Israel. Adonai Eloheinu, Dios, nuestro Dios, es uno o único, depende cómo se traduce. Y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 4 al 9. Y ahora, sorpresa de último momento. También está escrito en Marcos 12, del 28 al 31. También está escrito en Mateo 22, 37 a 40. Y también está escrito en Lucas capítulo 10, versículos 25 a 28. Y tiene que ver este texto, que repito, es nuestra declaración de fe, con algo muy simple. Dios es uno y además dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, etcétera, etcétera. Y amar a Dios, que también se podría hacer un seminario de mucho tiempo, es ni más ni menos que llevar a la acción lo que el texto nos propone. Y una de las cosas que nos propone es aprender y enseñar. Aprender, enseñar y cumplir. Y yo pienso que el mundo nos está esperando con estos conceptos. Ya no es cuestión de tanta oración, es decir, hablar. Es imprescindible hablar, primero que nada, para aprender del Creador y para contactarnos. Yo hablo, el otro escucha. El otro habla, yo escucho. Dialogar. La palabra es maravillosa. Somos el único ser vivo sobre la faz de la tierra. El único ser vivo sobre la faz de la tierra que puede hablar. El perro ladra, el caballo relincha, la vaca muge, pero no habla. Claro, me pueden decir, pero Ari, escúchame, hablan a su manera y nosotros los entendemos y aparte ellos se hacen entender. Sí, pero no hablan. Y entiendo, un bebé cuando tiene hambre llora. Es su manera de hablar, es su manera de hacerse entender de que tiene hambre o está un poco sucio, pero no habla todavía. Y eso de poder hablar es imitar a Dios, porque Dios habló. Por eso lo que estamos hablando se llama Aseret Adibrot, las 10 palabras, porque Dios habló. Y el mundo que estaba ahí presente, que no sabemos quiénes eran, porque hay muchas preguntas para hacer. ¿Quiénes eran los que estaban alrededor del monte o debajo del monte Sinaí? No sabemos. Decimos cosas, pero no sabemos.
¿Quiénes son los que entraron a la tierra de Israel? No sabemos. Hay muchísimas cosas que no sabemos que los seres humanos con debida autoridad lo han determinado así y así lo seguimos haciendo durante mucho tiempo, pero ¿no será momento de empezar a pensar de otra manera? Porque los seres humanos del siglo XXI, de febrero del 2025, somos diferentes a aquellos seres humanos de hace 1000 o 2000 años atrás. Pensamos diferentes, tenemos necesidades diferentes, todos diferentes. Por lo tanto, no podemos seguir repitiendo lo que hacían en aquellas épocas. Esa es nuestra idea de lo que es el decálogo. Y el último decálogo, que toda la mayoría de la gente habla de una sola cosa. No envidiarás, no es envidiarás, no desearás la mujer del otro. La mayoría de la gente dice eso. Será porque quieren hablar poquito. Pero resulta que el otro es soltero, no tiene mujer, no tiene esposa, tiene un auto precioso. Por lo tanto, dice el texto, no desearás ni la mujer del otro, ni el buey del otro, ni la máquina del otro, no desearás, no envidies, no envidiar, porque la envidia genera odio y el odio sabemos lo que trae porque lo estamos viviendo lamentablemente. Y lo que genera lo opuesto al odio, habiendo buscado yo en el diccionario, es el amor. Tenemos que aprender a desarrollar amor. Y el amor, como lo encontró Amanda ayer, tiene 4 acepciones. Y el amor del cual habla el texto es el ágape, palabra griega. Ágape es lo que llamamos ágape hoy, es vamos a hacer un ágape, vamos a sentarnos a cenar. No, no. El ágape es el encuentro de ser humano con ser humano. Es el encuentro de corazón a corazón. Ese es el amor que necesitamos. El amor que se pone de manifiesto en la acción. El amor que sale a gritar en defensa de alguien. El amor que sale a ayudar a alguien que está caído, que está escrito en el texto. Si el asno o el animal de tu amigo está tirado en el piso, no te hagas el tonto. Ayúdalo, levantalo, dáselo de vuelta a tu amigo. Y entiendo que todos esos conceptos que están escritos en el Tanaj, fundamentalmente en el libro de Éxodo, fundamentalmente, sería bueno que empecemos a estudiarlo para poder aprender y aplicarlo. Porque hay un concepto que solamente se originó en el libro, en el Tanaj. Y ese concepto es ama a tu semejante como a ti mismo. Y de ahí comenzamos. Y si somos capaces de lograr desarrollar el amor de uno para con el otro, de poder compartir, de poder hablar y escuchar, porque para hablar y escuchar hay que hacer silencio. Y poder no solamente eso, sino que tomar en consideración al otro, es decir, empatía. Podemos modificar este mundo sin moral y que de alguna manera deja de lado la dignidad humana. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, darme la oportunidad de hablar y ahora me gustaría mucho compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rabino, por palabras inspiradas e inspiradoras y que, bueno, abrimos
o la segunda parte del encuentro a que quienes quieran compartir algo, lo hagan, pidan la palabra y los escuchamos. Todos juntos no, ¿eh? Lo que pasa es que los conceptos que nos ha traído Rabino son tan medulares, tan profundos, y los trajo con palabras tan sencillas como para que lleguen, que vamos a necesitar un tiempito para sedimentar un poco cada uno en su mente las ideas que ha despertado y poder poner en palabra algo. El diálogo Bueno, Adelante, señor Sánchez, adelante, lo escuchamos. primero discúlpeme porque cuando hablé hoy no me di cuenta que no se me veía, entonces la gente no sabía que te estaría hablando. Bueno, cuando el rabino mencionó algo, me dijo, Jorge me va a decir algo. Bueno, él sabe mucho más idiomas que yo me manejo con castellano, portugués y poco de ruso, y la palabra Shabbat, pasado al latín, Shabbat también, Shabbatum, y de ahí el portugués y el español lo toman como sábado. En otros idiomas viene con algunos significativos paganos que no tienen nada que ver con el día de reposo o sábado, pero en castellano y en portugués es correcto, y en ruso es correcto decir sábado sin contrariar a lo que es propiamente el Shabbat. Jorgito, para el peluquero, el sábado es lunes. Claro, Eh, sí, pero justamente el día de reposo de los vigiladores puede ser por turno el miércoles, el jueves, cuando sea, pero el propio, por eso se guarda el séptimo día de la semana, es sábado. Ahora, algunos por necesidad tienen que descansar otro día, sí, pero el día bíblico, el día eh, establecido el sábado. Bueno, no todos pueden celebrar el sábado donde corresponde, pero bueno, el sábado. Mira, Jorgito, eh, eh, hay algo que es importante. A los efectos de dividirnos a los seres humanos, para el mundo católico o cristiano, corríjanme, no sé cómo se dice, es el domingo. Y para No, el no, 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 mundo, no. No, el sábado es el sábado. En el mundo cristiano, el sábado es el sábado. El domingo es el primer día de la semana y se cambió la iglesia, cambió perdón, con el argumento de que es el día en que resucitó Cristo y con el argumento que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana, pero el sábado iban al templo. bueno, perdón que interrumpa, discúlpenme, pero un poco para que podamos escucharnos todos, les pido que en lugar de hacer conversaciones de a dos, escuchemos primero otras inquietudes y otros aportes, como por ejemplo, Perdón. sí, sí, todo bien, explico un poco, estoy coordinando la reunión, que adelante, adelante, Marcelo. escuchar diversos aportes y reacciones a lo que trajo el rabino. Bueno, la señora Elsa Tosi, por ejemplo, levantó la mano, por ahí quiere aportarnos otra perspectiva, y luego el señor Rubén Darío, después de Elsa Tosi. Pero el punto es que me parece más interesante que escuchemos esos aportes y no que nos detengamos en el primero y vayamos
contestando inmediatamente, salvo por supuesto, Rabino, que usted lo considere oportuno, ¿no? Entonces sí. Perdón, Marcelo, perdón. Adelante, Marcelo. No hay nada que perdonar, todo bien. Y adelante, Elsa, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rabino, por esta exposición que aporta mucho y sobre todo quiero destacar su aspecto vivencial. No es una exposición que tiene que ver con un planteo teológico, filosófico, sino es un planteo que tiene que ver con la vida nuestra de todos los días y que tiene que ver con las opciones nuestras de todos los días. Usted dijo algo muy sabio cuando dijo que, recuerdo bien a Amanda también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Amanda se dijeron, no aspiremos a cambiar el mundo, cambiemos nosotros. Bueno, hay una narración que justamente habla de esto, de un grupo de personas dedicadas empeñosamente y en su ruego a cambiar al mundo. Se dieron cuenta que no lo lograban y dijeron, bueno, vamos a contentarnos con cambiar una parte del mundo. Vieron que tampoco lo lograron y entonces dijeron, vamos a cambiar nosotros con la esperanza de que el mundo cambie. Y yo recogí así sus palabras, porque coincido plenamente. Yo nunca fui capaz de darle a la oración un carácter mágico. Para mí, la oración es la fortaleza que tenemos para rogarle a Adonai que nos ayude a ser protagonistas, protagonistas poniendo en acción el decálogo, como usted señaló, traducido desde mi ser católico, también con la palabra de Jesús. No se contradicen, porque Jesús justamente lo que nos invita es a darle vida a la ley, a no atarnos a la norma por la norma misma, sino a vivir esa norma, a hacerla realidad en la vida de todos los días. Porque, y vuelvo a decir, esto es mío personal, yo siempre pienso que no es cuestión de evangelizar, catequizar, sino hacer que el otro se pregunte, ¿por qué esta persona vive de esta manera? ¿Por qué es capaz de no envidiar? Que usted lo señaló muy bien. La envidia, la tristeza o dicho en vulgar, la bronca por el bien ajeno. La capacidad de superar esto y de ser protagonistas. Yo tomo esto dentro de las múltiples propuestas y caminos que usted nos abrió y nos brindó. Bueno, menciono esto y esta apertura a la comunicación y al diálogo viviendo la otredad, sabiendo que no somos solos, somos con los otros. Solo no somos nada, incluso desde que nacemos. Si no están los otros, morimos. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Rabino. Fue una buena dosis de vivencia cotidiana, en el sentido más profundo de nuestra fe. Gracias. Gracias a usted y le agrego, los africanos dicen Ubuntu. Ubuntu es yo no soy solo, sin vos no soy. Muchas gracias, Elsa. Y me parece que había pedido la palabra Rubén Darío y luego, no sé si estas señas quieren decir que Roberto luego. Sí, sí. Ok. Toda Antes, roba. antes de pasar al segundo, ¿se escucha ahora? Sí, Sí, Rubén Darío. Hay una ocasión de encuentro que, bueno, Ari lo destacaste bien, gracias. Pero yo quiero aprovechar este momento. Este momento para nosotros puede ser un Shabbat perfectamente, porque es un momento de descanso, de estar juntos, también a través de los medios, del Wi-Fi o de la tecnología. Pero
Ari, quiero hacer vivo lo que pediste al principio, no estaban todos todavía. Saludar a un conocido o amigo tuyo de tiempo, ¿puede ser? Eh, no le llegué a la suela de los zapatos para ser amigo, pero es una persona, si estamos hablando del doctor Jaime Copec, es una persona que admiro y que respeto mucho. Que yo sepa, Jaime está acá entre nosotros y está con la cámara eh, apagada. Jaime, si podés intercambiar el saludo con él. Entiendo lo que dijo Marcelo, sí, de que no hacemos diálogos personales en esto, pero la ocasión creo que lo amerita en este punto. Jaime, ¿estás ahí? Sí, te agradezco mucho, Ari. Hace mucho tiempo que no nos vemos. La vida Sí. nos ha distanciado, pero te he escuchado con todo respeto, como siempre, y tenemos el privilegio de volver a encontrarnos en la vida y siempre con causas de bien común. Muchísimas gracias por tu recuerdo y es muy emotivo para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Y bueno, no te lo prometo porque como dicen los sefaradíes, Bli Neder, en marzo y abril vamos a estar en Buenos Aires y si estás en Buenos Aires, nos gustaría encontrarnos. Eh, Después, yo te paso si querés el teléfono ahora, pero para- por las dudas que no puedas anotarlo, es fácil de recordar. 5008. Eh, no hay problema, Jaime. Después se lo enviamos Bueno, Es a am- gracias. Vino, así lo tiene grabado, le hacemos el contacto. No hay ningún problema, Jaime. No Gracias, te- Marcelo. Gracias. Gracias, Marcelo. No, por favor. Gracias, Rubén Darío, por proponer esto, que el diálogo es no solamente escucharnos las palabras, es también escuchar los corazones y encontrarnos. Así que Así es es. parte del diálogo esto. Gracias, Rubén Darío, de nuevo. Sí, por favor, Roberto, lo escuchamos. Adelante. Tiene que desmutear su dispositivo. Está muteado el micrófono, Roberto. Ahora. Ahora sí. Ah, toda raba Marcelo. Ah, me hizo pensar mucho el Moré, me hizo pensar mucho en Martin Buber, cuando habla del yo y el tú, y al fin concluye diciendo nuestro. El ágape es lo máximo de oblación en la persona humana, ¿no? Es la entrega total y la vida por los demás, ¿no? Y yo creo que tenemos en la historia ejemplos maravillosos de entrega por el pueblo, ¿no? Yo no me entiendo a mí mismo sino con otro. Eh, yo la pregunta que le haría es, el ágape es lo máximo, pero también entra lo que dice el padre del psicoanálisis, eros, ¿no? Yo no soy simplemente alma o espíritu, sino soy cuerpo, espíritu encarnado, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se integraría el eros, que no es simplemente el erotismo identificado como lo genital, ¿no? Sino como la pulsión de vida, contrario a Tánatos. Es eh, Annie Joel. Roberto, gracias. Mucho gusto porque tengo la oportunidad de conocerte por primera vez en mi vida. El eros, según definición, que sí tiene que ver con el erotismo, pero también tiene que ver con el encuentro familiar.
la familia. Y la familia es la primera sociedad en la cual nosotros nacemos, con seguridad, con tranquilidad, que nos alimenta, que nos enseña, que nos conduce los primeros pasos. Papá y mamá no se puede evitar. Es lo más maravilloso que Dios nos da. Y sobre todo en los primeros tiempos de vida, la tarea de mamá. Mamá, en los primeros años del bebé, no se puede sustituir por nada. Podremos sustituir la mamadera por los pechos de la madre, pero el amor de la madre no se puede sustituir. Eso es eros. También el amor de la madre, que es la primer cantora. La primera cantora en el universo es la mamá, porque le canta al bebé, lo arrulla, además de darle de comer, y sin la mamá, el bebé, es decir, cada uno de nosotros, muere sucio, sin alimento. Eso es eros también, Toda porque razón. hay dos más. No tome nota, acá Amandita está buscando y ya me lo está diciendo. Fíjate, son ágape, fileo, storge y eros, los 4 conceptos del amor. Pero no sabemos griego, así que quedémonos con el castellano y con ágape y con eros alcanza. Gracias, Roberto. Muy bien, gracias. Eh, ¿Puedo usar el privilegio de coordinar el grupo para darme la palabra a mí y decir algo? Concedida. Sí. Gracias. Bueno, pido la palabra, me la doy. Gracias, Rabino, que me la da. Antes usted planteó un problema fundamental cuando habló del odio como opuesto del amor y puso la envidia del lado de lo, ya que hablamos de erótico, tanático, del lado del odio. Y mi pequeño aporte es que, reflexionando sobre esto, considero que así como el amor es lo contrario del odio, lo contrario de la envidia es la gratitud. Y que una parte, claro, porque en lugar de desear lo del otro o de querer destruir lo del otro, consiste en aceptar lo que nos es dado, no lo del otro, lo propio. Entonces, para mí, la gratitud, que es algo que una y otra vez vuelve en las Sagradas Escrituras, la enseñanza, ¿no? De que te agradecemos al Creador. Pero no es solo al Creador, también en los vínculos entre los seres humanos. Me parece que la gratitud es la expresión de lo contrario y opuesto a la envidia. Es una reflexión personal en base a las inquietudes que me despertaron sus palabras, Rabino. Gracias por tus palabras y te cuento. El mapa de Israel es el ejemplo más maravilloso de tus palabras. El mapa de Israel tiene 2 lugares de agua, una en el norte y otra en el sur. La del norte, el lago Tiberíades, mal llamado Mar de Galilea, tiene agua dulce. El mar de abajo, el que llamamos Mar Muerto, tiene agua salada. Alrededor del Mar de Galilea, todo es verde. Aquellos que conocen Israel van a ratificar mis palabras. Alrededor del Mar de Galilea, todo es verde porque el lago da agua y con el agua, todos sabemos, crece todo lo que hay alrededor. En cambio, el Mar Muerto, llamado así, de esa manera, no da agua porque es agua salada.
Y alrededor del Mar Muerto y dentro del Mar Muerto no hay vida. Por lo tanto, el dar, como el norte, genera vida, el no dar no genera vida. Y hay algo más. Aquellos que saben hebreo, y los que no saben, voy a tratar de ser lo más sucinto. El verbo en hebreo de dar es latet, pero los verbos en hebreo tienen una raíz conformada por 3 letras. Esas 3 letras dan origen a la palabra Natán. Y Natán en fonética castellana y en hebreo es Capicúa. Natán se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha de la misma manera, y por lo tanto el que da, recibe. Gracias, Marcelo. Gracias. Sí, adelante, Aurora, por favor, te escuchamos. Gracias, Rabino. Un gusto escucharlo por su conocimiento, sus reflexiones, su exposición. Y usted mencionó que amar a Dios es llevar a la acción. Lo que nos propone el texto es aprender, enseñar y cumplir. Y amor es una actitud, no es un sentimiento, todos lo sabemos, es una actitud. Cuántas acepciones, ¿no? Para mencionar el amor. Y también mencionó que el ser humano tiene la posibilidad de la palabra, del lenguaje, que otro ser creado no lo tiene. Por lo tanto, esto imita a Dios también. Y qué privilegio también, ¿no? El de la comunicación, que desde un comienzo tuvieron Adán y Eva en el Edén, la comunicación con Dios. Qué privilegio tenemos nosotros de poder, los seres humanos, de poder comunicarnos con Dios, con los demás seres humanos. Y también pienso que el decálogo o los 10 mandamientos son principios de vida para aplicar en nuestra relación con Dios y en relación con los otros seres humanos también, ¿no? Principios para la vida de todos los días, para la vida de las relaciones humanas, para la vida de las relaciones interpersonales también. También mencionó a Martín Lutero y su traducción, y también a Gutenberg en la publicación también de la Biblia en el idioma del pueblo, que no se conocía. Martín Lutero dijo algo muy cierto, dijo: no van a creer en Dios por nuestro mensaje, sino por leer la palabra en su propia lengua. Esto es lo que lo animó a traducir del hebreo y del griego al idioma de cada, de algunas de, digamos, de las lenguas de esa época, y luego también más adelante también tenemos otros traductores como Wycliffe, como otros traductores, Cameron Townsend también con los pueblos originarios, que también trabajó en la traducción de la palabra a las lenguas originarias. Así que gracias nuevamente por esta exposición, y también mencionó lo que también nos recuerda el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en el Nuevo Pacto, como querramos llamarlo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo importante es saber cómo amarnos también, ¿no? Porque el amar al prójimo como uno mismo es reconocer que el otro tiene las mismas necesidades que tengo yo. Y por eso puedo amarlo, comprenderlo, ayudarlo, aconsejarlo, acompañarlo en los momentos que lo necesite. Muchas gracias, Rabino. Gracias a usted. Muchas gracias, Aurora. Te veo muy inquieto, Beni, pero estás muteado. Ahora sí. Bueno, Ariel, gusto, más que todo
como dice nuestra tradición, no por el encuentro, sino el reencuentro. Y el reencuentro contiene los momentos compartidos. No me olvido el desafío que por ahí algún día construiremos el kibutz de la amistad y de la paz. Lo que vos planteaste, evidentemente, es la idiosincrasia, la concepción en el judaísmo, pero mucho más allá de lo teológico, religioso, teocrático, sino lo que el judaísmo privilegia es la condición humana. Como dijo, una vez lo comenté, un filósofo, ¿sí? Yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. Y esto es muy importante para entender. Máxime en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, y estos mensajes nos enaltecen con el compromiso permanente de construir. Muy bien lo de Natán, porque también en la tradición judía, cuando se preguntan los sabios, ¿sí? ¿Quién recibe? Y el que da. En el acto de tzedaká, que alguna vez hablamos, que es la caridad y por el equilibrio y la equidad, esa es la palabra, porque hay pobres y hay ricos. Lo que no debe haber, el abuso y el aprovechamiento del poder o del que tiene sobre el otro. Por eso, como Maimónides planteaba, cuando uno colabora o ayuda, lo debe hacer en anonimato para no ofender ni posicionarse del otro. Así que gracias, Ariel. Y bueno, es un gusto que nos veamos el mes que viene y ya vamos a organizar el encuentro. Gracias, Beni. Muy bien, gracias, Beni. Bueno, parece que se está armando un Kabbalah Shabbat para dentro de un mes. Pero el desafío es tuyo, Marcelo. Todos acá presentes esperan que vengas con las chicas que te están cubriendo. No te olvides de invitarlas para participar. Estas chicas son el fondo de pantalla que estamos usando en el grupo, las mujeres, en un cursito que estoy dictando que se llama Las mujeres en la cosmovisión judía. Y la verdad no soy tan diestro como para poner y sacar el fondo de pantalla cada vez que entonces lo dejo y ya. No. La implicancia de esto está claro, Marcelo, no hace falta justificar. Sos un amigo, gracias. Lo único que te compromete a invitarlas a la reunión de Shabbat. Ok. ¿Y Elsa? Solamente quería agregar algo que me parece muy relevante y que se me pasó decir antes, y es el contexto donde ubicó toda la temática, me refiero a la actualidad, a un mundo cambiante, y fue muy explícito y creo que es una tarea que nos compete a todos y a todas las religiones, el ubicarnos en nuestro siglo, en ubicarnos en una realidad tecnológica que es una avalancha que se nos viene encima y que está cambiando parámetros absolutamente en las nuevas generaciones y que las tenemos que tener en cuenta y analizar y tener esa capacidad de metanoia, de cambio de mentalidad, porque si no nos vamos a quedar con nuestra prédica y con un accionar que no va a tener interpretación para los que convivan con nosotros. Eso solo quería acotar, eso me pareció sumamente importante, porque no es fácil, sobre todo en ciertas líneas más conservadoras de las religiones, hacer ver que lo que se pensaba y expresaba y entendía hace 2000 años es
lo mismo que exactamente hay que ver, interpretar hoy. Si no tenemos la capacidad de leer los signos de los tiempos, bueno, esa es una frase del Evangelio, si no tenemos la capacidad de leer los signos de los tiempos, nos vamos a quedar con una palabra sin acción y sin voz. Gracias, eso solo, ¿eh? No quiero robar más tiempo al auditorio. Totalmente de acuerdo. Y lo que robas lo estás regalando. Gracias. Gracias. Aquí Teresita Infante puso en el chat, vieron que abajo en la pantalla hay varias cosas, participantes, chat, reaccionar. Si uno hace clic en chat, ahí Teresita Infante escribió algo, lo voy a leer en voz alta para todos. Rabino, me llegaron mucho dos conceptos. Uno, el cambiar yo y no tratar de cambiar al mundo. Y dos, la cena del viernes. Buen provecho. Ok. Bueno, Daniel Gaidú, discúlpame que te ataque así, pero como vos también tenés el fondo de pantalla siempre puesto el mismo, te elegí. No, te elegí porque siempre aportás una perspectiva muy sabia y palabras que llegan, por eso te elegí en realidad. ¿Tienes algo para aportarnos? Muchas gracias. La verdad no sé. Me encantó la presentación de Rabino Aryeh Stockman. Veo que hay una coincidencia en Aryeh con nuestro maestro Joel Ben Aryeh. No sé si seguramente es el mismo nombre en hebreo y habrá una explicación. Porque yo una cosa que he aprendido en este tiempo de diálogo de nuestros hermanos hebreos es que todas las palabras tienen una explicación, una anécdota y una fiesta religiosa donde se sientan a comer. Esa es la historia hebrea que yo he aprendido en este grupo. Y una cosa en la que yo estoy personalmente autocrítico sobre nosotros los cristianos, los evangélicos somos una parte también del cristianismo, bien, somos parte del lado cristiano, digamos, junto con católicos y otros, con propiedad no somos protestantes porque nuestras iglesias no nacieron de la reforma protestante donde estaban involucrados gente tan grande como Martín Lutero y eso, pero que por supuesto sus principios fueron tomados con mucha rapidez por nuestros abuelos y tatarabuelos y recontra tatarabuelos, pero el punto es de que después de 2000 años de vida cristiana, de fe cristiana, con todas sus evoluciones, ¿no? Desde esa pequeña congregación de los que seguían a Jesús y que siguieron juntándose en el templo, y de ahí en adelante fueron esparcidos por la persecución, etcétera. Una cosa que ha ocurrido es que, creo yo, aquí veo que hay personas que son de otras religiones con propiedad. Veo una señora que se llama Inderbeer Kaur, si no lo pronuncio mal, y no es cristiana por lo que dice ahí. No es judía tampoco, no sé. Y me encanta que ella pueda estar probablemente de acuerdo de que todas las religiones, si vos le dejás pasar un tiempo, si duran, como todo movimiento humano, no sigue siempre igual. Las familias no son iguales. En una reunión familiar muy grande que tuvimos con nuestra familia, o mejor dicho, con la parte que estaba reunida ese día, porque es difícil encontrar, ¿no?, los márgenes de la familia y cómo juntar toda la familia. Cada tanto alguno dice, qué lindo sería que nos juntemos toda la familia. A mí se me cae una lagrimita por acá porque la respuesta es, y nunca. Y lo mismo pasa con cuando los escucho a ustedes que están comentando qué lindo sería juntarnos y todo. Y
la verdad es, no es posible. Siempre vamos a estar con un sector, con una parte. Y a veces las religiones en su avance o en su desarrollo, no sé si es avance después de todo, lo que van haciendo es complejizándose cada día más. Ahí hay un grupito de 10 que creen algo, va pasando el tiempo y se van poniendo viejos, pero sus sucesores, los que entraron en esa creencia con el tiempo, se empiezan a estructurar y el más viejo tiene autoridad sobre los otros porque está de antes, entonces a él se le da un cargo que es superior al que recién empezó y al que recién empezó se lo llama descriptivamente al principio como este agregado nuevo, pero después queda como catecúmeno, como iniciante. eh, ¿Se dan cuenta a dónde voy? De que quizá una cosa que yo valorizo muchísimo de este encuentro de los martes es justamente que nosotros nos damos vuelta sobre nuestras religiones y las criticamos como que pierden parte de la frescura que tuvieron en su principio. Y como un teólogo bien señaló, todas las crisis denominacionales dentro del cristianismo, pero en las otras religiones me imagino que es también algo por lo menos parecido, todas las crisis y todas las particiones que ha habido en el cristianismo invocan el querer recuperar el cristianismo originario. Y me imagino que es justamente eso para lo que sirve estos encuentros, donde podemos escuchar a otros que no han sido formados en el ámbito nuestro y que entonces nos pueden proveer de una perspectiva más fresca y por lo tanto saludable. Otra vez, don Ariel Stockman, muchas gracias por haber abierto su corazón, lo mismo los demás que han participado. Es una costumbre de los martes, esta frescura que apreciamos mucho. Les agradezco, y en particular a nuestro conductor, Marcelo Aptegman, y sus discípulas que lo rodean. ¿Puedo, Marcelo? Por supuesto, adelante. Además hay una pregunta que no sé si quieres contestar sobre tu nombre. Arié quiere decir del hebreo al castellano león. Mm. Ariel, con L al final, es el león de Dios. Son traducciones. Tal vez haya alguno que sepa, seguro, que hay gente que sabe más que yo de hebreo y puede agregar algo. Pero dejando de lado el nombre de Ariel o Ariel, me gustaría darle mi opinión al señor que recién habló, que gracias por darme la oportunidad de saludarlo. Acá en Canarias un señor me enseñó algo maravilloso. Me saludó, no sé si era de día, de mañana o de tarde, me saludó y yo le dije, ¿te conozco? No, pero el hecho de que no me conozcas no quiere decir que no te pueda saludar. Y yo entiendo que a lo largo de 2000 años, los distintos seres humanos con poder de educación nos enseñaron a separarnos y hemos aprendido. Los judíos celebramos Shabbat, la gente del Islam celebra el viernes, los cristianos celebran el domingo. ¿Por qué no celebramos el mismo día? Porque nos enseñaron a separarnos. Y para hablar con Dios no hace falta grandes textos y los libros que son obviamente después de Gutenberg, antes no existían. Y cada ser humano decía lo que sentía en voz alta, que después lógicamente se escribió y aparecieron quizá los salmos, oraciones y demás.
Pienso que si bien la vida no va para atrás, sino que va para adelante, debiésemos aprender muchísimas cosas, o mejor dicho, desaprender. ¿Por qué cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas? ¿Por qué? La sangre que corre por nuestras venas, obra de Dios, es roja. Dios no hace diferencias. ¿Por qué no aprendemos de Él? En lugar de hacer tantas separaciones, dentro de las distintas corrientes religiosas hay separaciones. Está el ortodoxo, está el ultraortodoxo, está el recontraortodoxo, está el liberal, está el ateo. ¿Y qué te importa la etiqueta que tiene? Amanda, me acuerdo que cuando fue el COVID-19 y en el Vaticano se presentaron para no sé qué, distintos representantes religiosos, Amanda dijo, si le sacan la ropa a cada uno, son todos iguales. Obviamente eran todos varones, así que tranquilos, eran todos iguales. ¿Por qué tenemos que hacer tantas diferencias? ¿Por qué el cristiano de este color y el cristiano del otro color, el luterano y el calvinista? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos siglo XXI? Dentro de poco la inteligencia artificial nos va a pasar por arriba. Y estando de acuerdo Donald Trump con Elon Musk, van a hacer revoluciones o cambios totales en contra nuestra. Hace poquito lo hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que firmó un decreto para que se vuelvan a fabricar sorbetes de plástico. Le importa un comino que los peces se coman los sorbetes de plástico que se tiran al mar. Y lo dijo, no es que lo estoy diciendo yo, lo dijo él. Nos van a pasar por arriba y nosotros estamos divididos a ver quién tiene razón. A ver quién, por favor, aprendamos de la historia. Aprendemos de la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, Medio Oriente, mejor ni hablar, Rusia y Ucrania. ¿Hasta cuándo se van a seguir matando para después sentarse alrededor de una mesa y firmar la paz? ¿Son estúpidos? No, son muy inteligentes. No aprendamos de ellos, aprendamos de otra gente. Hay para aprender cosas maravillosas. Lo dijo Martin Luther King. El ser humano ha aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir entre hermanos. Aprendamos a vivir como hermanos, dejemos al cristiano de lado, porque sabes una cosa, yo no sé si sos cristiano, no sé, sos una mujer, veo una mujer acá en la pantalla, al señor que estaba hablando recién lo vi en la pantalla, es un señor que con el debido respeto de todos ustedes es un varón que cuando va al baño lo hace de parado, y todos lo hacemos igual. Dejemos las diferencias. Y hay un libro que escribió mi gran maestro Jonathan Sachs, La dignidad de la diferencia. En lugar de tener miedo del diferente, del negro, de quien sea, al contrario, aceptémoslo, encontrémonos con él, aprendamos de él. Tal vez, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, tal vez yo no sepa lo que él sabe, pero seguramente que yo sé lo que él no sabe, pero si nos juntamos, hacemos maravillas. Todos ustedes hablaron de la importancia del encuentro del ser humano con el ser humano. Y no importa de qué color es la camiseta que usa. Lo debemos aprender. Estamos viviendo una era muy difícil. Los que saben hablan del riesgo que estamos viviendo en el occidente, que somos nosotros. Aprendamos a unirnos para ayudarnos. Gracias. Gracias, Rabino, de nuevo. Mm. No sé si Hindenburg tendrá ganas
De ningún modo quiero que se sienta obligada si no tiene ganas, pero bueno, acá Daniel Gaidú propuso que alguien que se nutre de otra tradición religiosa, por ahí nos aporte una perspectiva. Así que les comento, perdón, antes de darte la palabra, Inderberg, que varias personas que tienen ganas de ver la grabación de este encuentro, para poder hacerlo, como no están en la lista de nuestros contactos habituales, dejaron una dirección de email en el chat para que nos contactemos con ellos y les hagamos llegar el link para que puedan ver la grabación. Así que si alguien que no está entre los contactos habituales quiere ver la grabación, pueden mandar su dirección de email al chat. Inderberg, veo que te desmuteaste, así que te escuchamos y gracias, y perdón el atrevimiento. No, gracias Marcelo a vos. Bueno, buenas noches a todos y encantadísima de la invitación de nuestro querido Ángel, que estaba en el grupo, en uno de nuestros grupos, así que gracias a él tuve la invitación, y escucharlo a Ariet para mí siempre es maravilloso, como escucharte a vos, Marcelo, a Beni, bueno, a tanta gente hermosa, ¿no? que compartimos varias mesas, y veo mucha gente conocida. A Daniel no lo conozco, pero bueno, me voy a presentar, soy Inderberg Kaur, pertenezco a la comunidad Sikh, es una comunidad del norte de India. Somos monoteístas, no somos hinduistas politeístas, sino que somos monoteístas. Y mi cargo dentro de la comunidad Sikh, ahora soy sacerdote, soy la única sacerdote en Sudamérica dentro de nuestra comunidad y mujer. Así que tuve la bendición en el 2017 de poder tener ese cargo. Hoy estoy ejerciendo mi cargo en la zona de Salta, de Rosario de la Frontera, así que estoy viajando, yendo y viniendo de Buenos Aires a Salta. La verdad que me quedé conmocionada con todo lo que nos comentó Ariet, que siempre es un placer escucharlo, aprender de él. Para mí, conocerlo de hace mucho tiempo, Ariet, y siempre seguir aprendiendo de él y de cada uno de los que están presentes. Y yo les quería comentar que una diferencia, no es tanta la diferencia, pero nosotros también, nuestro libro sagrado, que es el Sri Guru Granth Sahib, con el cual nos regimos a través de nuestros principios, ¿no? Como hablan de los decálogos. También le decimos Shabbat. Nuestro Shabbat es el conjunto de palabras que tiene nuestro libro sagrado. Y es el momento justamente del día, que es, para nosotros es el día domingo, a partir del sábado, ¿no? El día domingo, poder cantar nuestros Shabbats. Así que para mí fue como una coincidencia escuchar que la palabra, no solamente utilizada por nuestros hermanos de la religión judía, sino dentro de nuestra comunidad, es parte de una palabra esencial, que es poder tener esta apertura y todo un rito que se hace para poder abrir nuestro libro sagrado y cantar nuestros Shabbat. Y es también la reunión de hermanos, es el satsanga, es la reunión de hermanos. Justamente hay tantas hermosas coincidencias, y también lo maravilloso es que podamos aprender a respetar las diferencias que hay. Yo siempre digo, hay un hilo conductor que nos une a todos. Y nuestra palabra empieza con el Ek Onkar en Gurumukhi, nuestra lengua madre sagrada es el Gurumukhi, y donde dice que Dios es uno. Así que hay muchas coincidencias, y bueno, y agradecida totalmente a la invitación, que este año nuevo que comenzamos, este 2025, bueno, hoy escuchándolo a Ariet, que para mí fue maravilloso, a Jorge también, a Jorge Sánchez, que para mí es un placer siempre verlo y escucharlo, que podamos
seguir desarrollando esa sabiduría interna que tenemos cada uno, siempre de la mano de los pasos, en nuestros pasos de nuestro Padre Celestial, siempre con el sentimiento de mucha gratitud y que podamos abrir nuestros corazones y sigamos compartiendo cada uno de nosotros esto tan maravilloso que tenemos, que es un tesoro y es el amor. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Indervir. Gracias, Marcelo, a vos. Perdón, Rabino, veo que María Crespo puso la mano. ¿Quiere compartir algo? Sí, sí es posible. Me sumo al agradecimiento de Indervir. Es maravilloso estar acá, ver amigos que hace tiempo que no veo, como Rubén, como Ari, como Jorge, Elsa. Pero yo recién Ari estaba hablando de las diferencias y de las no diferencias. Y una vez cuando visitamos juntos un colegio en zona norte, solíamos ir a visitar y llevar la diversidad a colegios de distintas comunidades, cristianas, judías y musulmanas, y esa vez que fuimos a un colegio nos recibían los chicos con un cartel que nunca me voy a olvidar, que decía bien grande y en letras enormes: Dios nos hizo distintos y nosotros nos hemos hecho distantes. La atesoro en mi corazón, porque es sabiduría de niño o de joven. Y en realidad el problema no es que seamos distintos. Y a veces hablamos de discriminar como algo malo, pero en realidad somos todos iguales, como decía Ari, o todos distintos, porque cada uno nos reconocemos y gracias a Dios nos reconocemos porque nuestras caras, nuestros gestos, aunque seamos gemelos, uno puede distinguir uno del otro porque somos únicos e irrepetibles. Pero esta idea de la distancia entre lo distinto, de separar de una manera negativa y poner límites y juzgar a lo que es lo que no estoy habituado, o no es mi práctica religiosa, o no es mi forma de expresar mi fe, es el problema que genera las divisiones, es el problema que genera las distancias, y es lo que nos está separando de una manera negativa. Y no sé si ahora lo quiere contar, pero tengo también atesorado un cuento que hacía Ari sobre las manzanas, que son blancas o son rojas, pero bueno, nada, no sé si da tiempo, pero esa era la manera amorosa de Ari de compartir cómo podemos ser profundamente distintos, pero al mismo tiempo estar juntos, como unidos en la diversidad. Gracias. ¿Cómo es eso de las manzanas? Muchas gracias, señora. Jaime, ok, enseguidita, pero primero Ari Stockman, que nos cuente el cuento de las manzanas, por favor. La maestra le pregunta al alumno, sea varón o mujer, ¿de qué color son las manzanas? Y el alumno contesta, blanca. La maestra se pone nerviosa, hace la pregunta de vuelta. Es un cuento que puede demorar entre 140 horas o 2000. Todo depende de cada uno. Yo lo voy a hacer en un minuto. La maestra se pone nerviosa, lo lleva el chico a la dirección, la directora le hace la misma pregunta y el alumno contesta, blanca. Llama a los padres los sacuden un poco, te dicen, decí lo que te enseñamos. Al final el pibe saca todo lo que tenía adentro con todo el llanto que podía. Papá, las manzanas adentro son todas blancas. Gracias. Es así. Adentro somos todos iguales. Ok. Gracias. Y Jaime Copec, pediste... Sí, adelante, te escuchamos, Jaime. Bueno, ha ocurrido en esta reunión dos situaciones muy interesantes. Conozco a Ariel desde el principio de su trabajo que lo llevó a ser rabino y a su compañera en aquel momento. Y volver a encontrarnos con él
ya hoy desarrollados los dos y próximos a acumular, a poder relatar experiencias, me hace acordar cómo él empezó y cómo yo empecé en esto hace muchísimos años. Y debemos agradecer al Altísimo que estamos vivos y que no hemos perdido la capacidad de pensar. No, 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 quizás no digamos cosas súper extraordinarias, pero nos damos cuenta de lo que hemos vivido y las cosas que han sido mal hechas y bien hechas. Y esto se une a otra experiencia de mi vida que fue visitar la India. A toda la gente que yo le decía que quería dedicarme a conocer ese semi-universo que es la India, me contestaban y me lo siguen diciendo que no pueden aguantar ver la pobreza y algo tan distinto. Y yo convencí a mi esposa que hiciéramos un viaje de un mes, no una visita turística. La visita turística era pasar por 3 o 4 movimientos de su capital, Nueva Delhi, y volverse al avión, 7 días, 10 días. Yo dije, no, yo quiero recorrer la India. Y encontré otra forma excepcional fuera de mi concepto, el concepto normal argentino, que era encontrar tantas vertientes del ser religioso. Es toda una experiencia, más allá, digamos, de lo que podemos leer, ver tantas formas de imaginarnos al Altísimo. Distintos templos, distintas rezos, distintas estructuras, pero siempre el amor a un ser supremo. Es decir, yo creo que si digo que hay 20 variedades o 30 iglesias o 40 monumentos religiosos, ¿puedo abarcar a la India? No. Y tener hoy aquí a una representante de esa gran civilización que tendrá defectos para nosotros y nosotros defectos para los hindúes, que dirán, ¿cómo será un hombre de Buenos Aires, una familia, una religión? Debe ser tan extraño como nosotros no podemos imaginarnos el mundo religioso tan diverso de la India. Supongo que muy poca gente va a poder hacer esa visita de 30 días por las distintas ciudades, por las distintas costumbres, por los distintos monumentos, pero a mí me marcó para siempre para pensar que el Ser Supremo tiene tantas formas de manifestarse como nosotros no nos imaginamos. Entonces, cuando decimos por qué esto y por qué lo otro, mientras tengamos al Ser Supremo en nuestra concepción, podemos darle todas las formas que queramos y no enojarnos con nadie. Eso quería transmitir y dar la bienvenida a nuestra visita de hoy, porque la comunidad que ella representa es enorme, con sus propias costumbres, con sus propias... y es elegido por los gobernantes por ser de confianza.
por no mentir. Entonces, gobernantes que pueden tener otras visiones politeístas o lo que sea, quieren tener a esta religión como guardia porque son leales y honestos. No son traidores, no son ladrones, no son, es decir, en toda religión por supuesto tiene que haber variantes, pero es fantástico. Ustedes no pueden imaginarse lo que es esa vertiente de la creencia. Es muy grande, muy importante y muy seria. Así que bienvenida, querida hermana hindú, porque representas una parte del universo que nosotros no estamos acostumbrados a tratar. Eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Somos la quinta religión en el mundo con 25 millones de devotos y siempre fiel como yatrias, como guerreros espirituales, acompañando donde se necesita. No hablamos de castas, no hablamos de raza, simplemente todos somos uno y luchamos por el que necesita. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Jaime, y a tus palabras solo puedo decir amén. Estamos habituados a que estas reuniones más o menos terminan alrededor de las 20 y ya estamos sobre la hora. Acá me acaba de escribir Daniel Gaidú que tiene que ir a una choripaneada. Entonces, les comento, habitualmente las reuniones, para darles un cierre, invitamos a alguno de los participantes, si quiere, conducir un rezo grupal. Y no sé quién tendrá ganas, pero que se me ocurre que dado que el señor Jorge Sánchez fue el que abrió la reunión, pregunto, Blineder, como dijo el rabino, Blineder quiere decir sin ningún compromiso. ¿Tendría tal vez ganas de conducir un rezo para todos? Para darle un broche de cierre a este encuentro, que permita a otros. Está muy bajito el volumen de su audio, no lo escucho, no lo escuchamos. No. No, ese es el vos. Ahora sí. No. No, ¿hay algo que se pueda hacer desde... No. No da el volumen, no, por lo menos yo no le oigo, señor Sánchez. No, está silenciado él. ¿Está silenciado? No, perdón, no. No, me parece que es el volumen en su propio dispositivo, en su computadora o que tiene que... Bueno, no. No tenía que ser entonces. ¿Lo dejamos para la próxima? ¿Sí? Y en ese caso, tal vez el rabino quiera darnos una oración de cierre, ¿puede ser? Puede ser, pero yo quería proponer algo como sorpresa. Dale. Me gustaría que, y creo que lo saben todos, recitar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, de acuerdo a mi opinión, es una oración interreligiosa de todos los niveles. No estoy seguro si en el mundo del Islam
aceptan el concepto de Padre Nuestro. Jorgito podría corregirme, creo que no lo aceptan. Dios no es Padre para la gente del Islam. Pero yo soy de los que piensa que lo que dice el Padre Nuestro tiene mucho que ver con el Kadish. El Kadish, la oración que decimos en nuestra tradición judía, es la santificación del nombre de Dios. Dos palabras, Itkadal, es decir, sea engrandecido, Itkadash, sea santificado, Shmer Rabbah, el gran nombre. Y el Padre Nuestro empieza más o menos de la misma manera. Y yo entiendo para incluir a todos, que alguien que lo sepa de memoria, no lo sé de memoria, diga el Padre Nuestro. Y es una manera de cerrar entre todos. Estimo que coinciden conmigo, y si no coinciden conmigo, si están en desacuerdo, entonces estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Muy bien, muy bien. Aurora Tomás, ¿quieres conducir un Padre Nuestro para todos? Aurora. Lo voy a leer por si me olvido alguna palabra de Mateo, capítulo 6. Padre nuestro. Perdón. No sé si voy a tener tiempo, pero más que muchísimas gracias por este encuentro. Gracias por darnos la oportunidad a Amanda y a mí de ver en la pantalla tanta gente desconocida, algunos conocidos y, como dijo el doctor Jaime Copec, volvernos a encontrar después de tanto tiempo es una maravilla para mí. Por lo tanto, muchas gracias y que podamos repetirlo. Ahora sí. Leí Traut. Bueno, leemos entonces el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu tu reino. voluntad, la tierra Danos hoy nuestro pan. Perdónanos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros Perdonemos que nos ofenden, no caiga en tentación. El reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, cariños, shalom a todos y ojalá que los rehenes retornen a casa. Amén. Estoy hablando del tema de Hamás, la barbarie y el salvajismo. Y así, shalom, salam, paz para todos y feliz retorno a casa. Nuestro dolor también expresado por la familia Vivas, por Giri, por sus hijitos, que realmente es un horror y lo llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Gracias, así es. Gracias. Gracias, Rabino. Chau, chau.